Di si es que Adolfo tiene el corazón sucio. No, él siempre así, él siempre dubitativo. Tú nunca lo vas a entender. Pero bien, no sé, yo tampoco entendí, pero vamos a tomarlo por donde él quiera. Lo que yo sé que está sucio es el polvo que está sepultando la modernidad de la unidad de quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar. Según informes periodísticos, algo está pasando allí. La tragedia en San Cristóbal revive las necesidades de esas instalaciones. Y en San Cristóbal, donde la expulsión ocurrida el pasado lunes dejó un saldo preliminar de 32 muertos y más de 55 personas heridas, despierta en el sector salud la necesidad de que se mejoren las capacidades físicas y del personal. Eso dice el Colegio Médico Dominicano. El Luis Eduardo Aybar, que conlleva la reconstrucción de la unidad de quemados para hacerla más moderna, más amplia para el país. Dicha obra que inició hace 8 años, dicen ellos, como que hay mucho polvo, que está todo sucio y ahora sobresalta en esa unidad de quemados. Pero como más moderna y más amplia, eso no tiene 2 o 3 días. No, ese proceso todavía está en proceso de construcción, no se ha terminado completamente, no se ha entregado completamente de hecho, la obra. El director de la ciudad sanitaria, el doctor José Joaquín Puello, que salió a dar una respuesta, dice que sí, que está detenida, que la unidad de quemado está detenida, la reconstrucción, y que de verdad que está a la espera de que próximamente pues pudieran agilizar los trabajos. Él dice que también pudiera ser que en el Secanó, que también pues... Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es jalar una cosa y conectarla por los moños con otra. Ligar lo que está pasando sí, con los heridos y decir que el polvo que está afectando, eso es... Totalmente de Yo acuerdo tuve que, contigo. cuando vi el título, yo tuve que voy a leerlo porque como es. Lo que sí es claro, rápidamente. Adolfo, que el Gran Santo Domingo, y ahí podría jugar un rol determinante esa plaza de salud, requiere de una ampliación de este recurso. Digamos que sí, se necesita de todo, pero ¿por no, qué ligarlo? Ampliar la capacidad Perfecto. de atención, de espacios para atención a los quemados. De acuerdo Parece contigo. que urge una ampliación. De acuerdo contigo. Y ahí hay un espacio que no ha sido terminado. De acuerdo contigo, pero no hay por qué ligarlo con lo de San Cristóbal ante esa necesidad que hay ahora. Que hay mucho polvo, que hay muchas cosas. Porque ¿qué cosas tienen que ver la una con la otra? Pero yo Sí, te soy de entiendo opinión, perfectamente, yo soy de opinión pero que sí da deberían- la oportunidad de poner a la vista en alto relieve la necesidad de que ese espacio, que como es la parte de quemado, como no es tan recurrente el uso de ese espacio en grandes cantidades, quizás ha habido Sí, pero como para decir que el abandono sepulta la modernidad de esa área. Eso es más titulares. Lo que yo sí considero que debería de ser oportuno es que en algunas regiones del país, en algunos hospitales, pudieran tener un área también dedicada con 2 o 3 camas que pudieran... En todos los hospitales o en todas las provincias debería haber un área. Era lo que te digo, en todas las provincias del país, un área para poder darle y no tener que trasladarlo hasta aquí, hasta la capital, al Eduardo Aybar. Pero de verdad lo que tú dices tiene mucha razón. Aquí hay gente que se aprovechan de los males para decir lo que quieren y entonces magnificar. Porque ¿Qué dice el profesor de eso? Además, las No, lo que necesidades pasa, se van creando. A propósito de lo que tú dices de esto de tener unidades en los hospitales, creo que sí. En todos. Porque, sí, claro, en todos los hospitales, no necesariamente en los especializados y todavía con mucho más intensidad y mucho más especialistas en los hospitales regionales. Y entonces, bueno, porque las quemaduras son emergencias. Sí, ¿Y qué tipos de emergencias son? En muchos, muy especializadas. Tanto así que yo no me explico todavía cómo a esta altura de juego, creo que una de las primeras unidades de quemado del país la tuvo el Aybar. Y me parece que fueron los japoneses. Pero los japoneses, que de hecho dicen el ¿verdad? hospital de Japón. Vi un amigo diputado. Creo que era Rusia. No, el No, hospital aquí en la de capital. Ahí mismo donde está José Joaquín, cuando Sí, el era hospital antes. de Japón. El Aybar. Secanó. No, Cuando era Secanó. era el hospital Luis Eduardo Aybar. Lo que Sí. pasa es que estaba un médico llamado Rudyard Corona Bueno, creo que murió. Era un director muy bueno y él se enamoró de la creación de esa unidad. Y yo pensé, por supuesto, que eso iba a ir mucho más avanzado. Situaciones como esta, por ejemplo, ya no debe estarse pensando a dónde llevarlo, cómo llevarlo, en qué situaciones están porque falta tal cosa. No, pienso que no. Pienso que nosotros debemos tener unidades de quemados especializadas a los altísimos niveles,
con muy buenos especialistas y que eso no constituya un gran inconveniente. Sí, Ingrid te ve Vi ahí un de amigo- nuevo. Vi un amigo legislador presentar un proyecto de ley con el fin de crear un banco de piel De pie. para los fines de... También vi esa. Sí, que lo hizo en el momento mismo al día siguiente de la tragedia de San Cristóbal, pero es una buena iniciativa que creo que todos debemos aplaudir. Sí. Sería bueno, interesante. Un banco de piel, sobre todo para esa unidad. Cuando hay quemadura de primer grado. No funciona bien el banco de sangre. Con mucha precariedad. están Exacto, no funcionando. funciona bien. Imagínate un banco de piel. Pero bueno. Pero no le Piel, quitemos esas intenciones que son buenas, quién sabe. Igual que como lo de Raúl. No es lo mismo tú Roberto almacenar Sacero. sangre que almacenar piel. Y no es tan recurrente el uso de uno u otros recursos. Exacto. Por eso es un poquito más difícil. Pues todo es de buenas intenciones, como dices tú, el caminar. Pero además esas cosas, esas necesidades que se crean, deja mucho que decir también de los gobiernos que pasan. Porque aquí se habla de un progreso y un desarrollo. Bueno, ve al Y cada vez secano, que sucede una ve situación, a ese Eduardo Aybar para que tú veas progreso. estamos Sí, sí, atrasados. el problema Es una es ese. monstruosidad. Mira dónde él te manda al Eduardo Aybar. El problema es que pensamos que la capital es el país. Ujú. Seremos un país de verdad cuando en cada provincia haya lo mismo. Sí, claro. Porque una gente de Pernales no tenga que venir aquí porque tuvo una Total. quemadura de tercer grado. Sí. Totalmente de Hay acuerdo. que venir aquí a la capital, a Luis Eduardo Aybar, Sí. por demás, que Yo debería tengo- tener yo cada tengo un hospital sobrino su propio Yo tengo un espacio sobrino. para esos. lisiado de por vida, dañado porque se le rompió una vértebra tirándose en el balneario ahí las varillas y él se dañó no en las varillas, sino en el traslado porque no apareció una ambulancia y lo trajeron en un carro. Lo que Generalmente- Cuando lo recibieron ¿te aquí le acuerdas? dijeron, no, mire, usted se Generalmente eso es lo jodió, que ocurre. porque no había ¿Ustedes quien se lo acuerdan atendiera en lo que yo le Barahona, dije? ni en Asua, tuvieron que traerlo hasta la Yo le capital. dije a ustedes que hasta Ahora- cuando tú levantas una persona herida, tiene Un protocolo. riesgo. Ulises Rivas se llama Ahí mi es que sobrino. está Ahora- el mayor problema. Bueno, el doctor José Joaquín Puello, ese es uno de los temas que ha abrazado. Sí, claro. Y los especialistas Y lo en hacía esa desde área también. Secanot en ese momento. Sin embargo, yo veo la importancia de esa Plaza de la Salud, Adolfo, en que es un centro que atiende y sirve a una población de casi 3 millones de personas en un radio de no más de 3 o 4 kilómetros. Es un tolete de hospital en un centro estratégico. Cuando usted suma la provincia de Santo Domingo y parte y casi completamente la circunscripción número 3, es una monstruosidad la población allí. Ahora, estoy de acuerdo contigo, no es posible que en la tercera década del siglo XXI en Asua no haya un centro regional como el Juan Bosch en La Vega, para rehabilitación específicamente. Que hay un accidente, hay que traer a la gente para la capital cuando pudo haber... Un traumatológico. Un traumatólogo. Que además de eso, la idea es que le quita presión a esos hospitales claro, sí. traumatológicos, como es el caso del Darío Contreras Así y el compañero. Ney Arias y el Ney Lora. Arias Lora. Y, Pero además, y el de La Vega, la gente viene a llegar aquí a... claro. Y el de La Vega nada tiene que envidiar ni en los especialistas ni en los equipos. Un tolete de hospital. Y además muy estratégico porque fue hecho pensando en la pista Duarte, donde se producían muchos accidentes o se producen. A eso han bajado bastante. Mira una cosa, Adolfo, yo quiero que me den una dispensa para yo multiplicarme por ser un rato para atencionar unos asuntos políticos. Vamos a la rueda de prensa, Miguel Vargas. Atencionar unos asuntos políticos Pero danos en la la tarde de permiso, hoy. ¿Para eso o no? Sí, claro. Bueno, pues. Bien, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde. El patrón va a hablar porque tiene muchas Compromisos. informaciones importantes para el país respecto de la rueda de prensa que a las 4 de la tarde tiene Miguel Vargas Maldonado y una alianza de partidos políticos para anunciar las alianzas electorales. Adelante. Correcto, la gran alianza opositora, 3 partidos de la oposición. Lo hace, perdón, en tu calidad de director de No, comunicaciones. lo hago en calidad de ser Uno de los miembro de este productores. espacio, un humilde aldeano de Santiago. Mira, es un encuentro donde Miguel va a dar a conocer el inicio de una conversación ya definida, con forma, con un plan de orquestar alianzas. La pata que le corresponde al Partido Revolucionario Dominicano en el nivel preliminar que se ha llevado a cabo, hasta donde hemos llegado, unos 4 senadores, unas cosas. Hay una situación que se va a dar a conocer en función de la creación ya de una alianza opositora, en función de estos 3 partidos.
Miguel tiene un discurso al país en función de esto y estarán presentes la alta dirección del PLD, la alta dirección de Fuerza del Pueblo en el escenario. Ustedes como partido, ¿cuántas alianzas tienen? ¿En cuántos lugares? Vamos a dejar que Miguel lo... ¿Y para qué tú querías el primer turno? ¿Qué es lo que tú le vas a anunciar al país? Lo que ya leímos en el periódico. Pero ese planteamiento que usted hace, lo que se había planteado en las redes es que Miguel Vargas Maldonado serviría como vocero y coordinador de la mesa de concertación. Sí, pero el primer turno no es para que tú me leas lo que leímos ya en el periódico, que es lo nuevo que tú vas a decir, cuál es la primicia para nosotros. No, yo prefiero llamarte en un momentico y darte los detalles. Pero yo pensaba que era que estaba ¿Qué armado, tolete? ¿El muñeco? Sí. Sí, creo que sí. Entonces Bueno. eso es lo que va a anunciar. Vamos a ver un ratico. Pues está bien. Le pongo, o quieren que le ponga ¿Quiénes van el a discurso en vivo. No. ¿Quiénes van a estar representando a la Fuerza llega del hasta Pueblo ahí. y al PLD? En un momentico se la mando. Es que no te entiendes. Pues vaya con Dios. La montaña parió un ratón. Él quería el primer turno para anunciarle. Tú dijiste que iba a anunciar trascendentales cosas al país. Bien, pues yo voy a hablar de ese tema. Miren, yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado precisamente con esa alianza que se ha anunciado y que ha aparecido en todos los medios de comunicación entre el Partido Revolucionario Dominicano, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, con algunas candidaturas. Y es para que ustedes vean cómo es que uno tiene que seguirle el hilo a los políticos y cómo ellos mismos se desdicen. Lo digo porque Miguel Vargas Maldonado, el día 9 de este mes, a las 11:15 de la mañana, frente a periodistas de aquí de CDN, dijo, no, nosotros no estamos mediando nada. Eso es el 9 de agosto. No estamos mediando nada entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Nosotros estamos trabajando ahora para el fortalecimiento y crecimiento del partido, para presentar candidaturas exitosas propias de nosotros. No tenemos nada que ver ni con la Fuerza del Pueblo ni con el Partido de la Liberación Dominicana. Y hoy nos despertamos con que Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, ha sido designado como el vocero de esa alianza tripartita para algunos cargos congresuales y municipales. Eso deja mucho que ver en las clases políticas, que a veces se creen más sabios que los sabios, pero uno espera que salga lo mejor. He visto los mayores análisis. Yo entiendo que ese tipo de alianza empujada por una realidad obliga a que los partidos tengan, aún siendo enemigos políticos, que ponerse de acuerdo en algunas cosas, pero no creo que esa alianza pueda superar las posibilidades del Partido Revolucionario Moderno, como piensan algunos. ¿Por qué? Bueno, porque si usted hace un análisis se da cuenta que cada uno de ellos hoy tendrá que anunciar una alianza, pero cada uno de ellos tendrá que hacer un gran sacrificio. O sea, hay muchos PLDistas, muchos fuerzas pueblistas, muchos PRDistas que serán sacrificados en aras de mantener la alianza. ¿Qué usted cree que va a hacer un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que en las próximas horas el partido le diga, no eres tú el candidato? Nosotros decidimos que es fulano. Con esa potestad libérrima que tiene la cúpula, dice que no eres tú, que tiene 7 meses haciendo campaña. Entendemos que lo que le conviene al partido es fulano de otro partido. ¿Y qué pasará cuando en la Fuerza del Pueblo pase exactamente lo mismo? Gente que fue mandada por el presidente de ese partido en diferentes comunidades a que se lance, porque necesitaban todos los partidos candidatura. Y hoy tengan que decirle no. En tal comunidad el candidato es fulano, precisamente del PLD, que es un partido opositor al de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo usted cree que se sentirá ese de la Fuerza del Pueblo? Igual pasará con el Partido Revolucionario Dominicano. Lo que quiero decir con esto es que no es tan fácil las alianzas. Y si bien es cierto que podrían responder a una estrategia política que las cúpulas entienden que podría beneficiar, probablemente la realidad sea más dura que la ficción. ¿Por qué? Bueno, porque ninguna de esas 3 fuerzas políticas, aunque en el pasado eso le dio mucho resultado, que el PLD reunía su cúpula y decidía, no, es fulano, y los demás se quedaban con el rabito entre las piernas y hacían un ejercicio de disciplina, pero no era disciplina.
igual pasaba en el PLD, igual pasa en la Fuerza del Pueblo. No es disciplina, no era disciplina. Es que cuando se está en el gobierno se tiene la posibilidad de usted quitarle a alguien la posibilidad de una candidatura, valga la redundancia, pero recompensarlo con otras cosas. ¿Qué podría darle al PLD, por ejemplo, a un candidato que aspire a senador aquí en la capital, que de repente le diga, no, no eres tú, es el hijo de Leonel Fernández? Y a cambio, ¿qué usted me da? Yo que he gastado tantos millones, porque son costosísimas las campañas. Pero pase eso, extrapole eso a cualquiera de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera le han anunciado a los que están en política que sus candidaturas van a ser sacrificadas. Y es ahí en donde entiendo yo que tendrán los partidos que lidiar muy a fondo con esas malquerencias y con ese derecho que tiene cualquiera de un partido a irse, sobre todo ahora que está tan de moda irse de los partidos, sobre todo ahora que cualquiera quisiera irse al partido que está en el gobierno. Después no digan que el transfugismo y que la gente se va y que hay que ser solidario. No, la solidaridad es algo que hay que venderla, pero también hay que comprarla. Porque usted pone un candidato a durar 5 meses gastando todos sus recursos para usted decirle esta tarde a las 4:30 que él no es el candidato. Ahí no hay solidaridad de ninguna parte. Solidaridad hubiese sido si usted llama con tiempo a Roberto, a Salomón, a Carlos y le dice, mira viejo, no aspires, no te desgastes. Que tu patrimonio y el de tu familia, que todavía no sabemos. No sabemos si tenemos por conveniencia política que se dé tu candidatura. Y si tú arrancas ahora, tú vas a tener que usar muchos recursos que después podrás necesitar. Y el partido no te va a devolver esos recursos. Eso es lo que debería hacerse con los que están aspirando. ¿Por qué digo debería? Porque he hablado en el día de hoy con muchos amigos que aspiran a posiciones y todos me dicen, tienen en común que ninguno sabe que su partido, cuál es la decisión de su partido respecto a candidaturas. Saben, por ejemplo, que hay lugares en donde, como el Gran Santo Domingo, sí, en donde irán independientes, pero no se sabe en las otras demarcaciones qué es lo que se va a hacer. Y yo creo que es obligatorio, es de rigor, es de respeto, que quienes primero deberían saber lo que va a pasar allí son los que están aspirando, los que están terciando, los que han gastado sus esfuerzos y sus recursos económicos. De todos modos hay que ver, porque una alianza política no se da como un 2 más 2 que suma 4. Aun cuando se una la Fuerza del Pueblo, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, eso no garantiza ganar unas elecciones a las presidenciales, ni garantiza siquiera la permanencia de ese pacto de caballeros para las presidenciales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a ellos en este momento les convenga una alianza táctica para las congresuales y municipales, eso no los ata para las presidenciales. ¿Por qué? Porque serán otras circunstancias. Y bajo otras circunstancias los partidos tendrán también otra forma de medirse y otros parámetros para hacer sus propias alianzas. Y cuando se está en el gobierno y se tiene un partido que también sabe argucias y artimañas políticas como el PRM, que también tiene su alianza con 19 partidos pequeños, será entonces el que tenga más que dar para convencer a los demás. Como decir, el que tenga más saliva que trague más hojaldre. Pero además, Adolfo, el asunto de esa alianza es, la alianza siempre se dan cuando hay un partido fuerte, tiene fortaleza, pues ese partido con una alianza busca entonces completar esa fortaleza. En este caso, es una alianza que lo que busca es tratar de reducir, de disminuir la fortaleza que tiene el partido de gobierno y el gobierno. O sea, es una especie de ver qué podemos lograr. Porque ninguna de las dos fuerzas que están haciendo la alianza, ninguna de las tres fuerzas que están haciendo la alianza, tienen esa fuerza electoralmente hablando. Ninguna. Pero quizás aliados, ellos entienden que precisamente, bueno, vamos a apoyar. Pudieran dar pero lo que te quiero decir que es diferente, por ejemplo, el PRM tiene alianza con 17 partidos. Pero el PRM es un partido fuerte y el gobierno. Entonces, ¿qué buscan? Bueno, con estos partidos que no tienen gran
fortaleza en el electorado, pero si me suman 3, si me suman 4, si me suman 5 a la fortaleza que yo tengo, que esto es lo que nos pasa con esta. Pero no es lo mismo que vaya, por ejemplo, el PLD por su parte, la Fuerza del Pueblo por su parte, el PRD y otros partidos por su parte, que dejar a un PRM que está sólido, fuerte, que está en el gobierno por demás, y dejarlo solito. En el escenario. De eso quería hablar. Pero ahí es que está el problema, si no arman eso bien. Ahí es donde está el problema. Sí. La otra cosa, perdóname, Carmencita, que quería decir es que también los acerca en la idea de decir que está la posibilidad de un posible acuerdo en tal caso de una segunda vuelta, que no estarían tan distanciados. No. Pero hay algo que hay que reflexionar, y es el hecho de que, como dice Adolfo, hace pocos días Miguel Vargas se molesta porque un periodista le hace la pregunta y le dice que hay una alianza, y él dice que no hay ninguna alianza, que ellos van solos, que están trabajando solos, y a pocos días, exactamente el día 9, hoy estamos a 10 días, 12 días después, ya está anunciando una actividad por todo lo alto. ¿Qué pasa? Eso es un impacto, eso es una acción de impacto. ¿Y por qué digo que es una acción de impacto? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que la semana pasada Alicia Ortega hizo una encuesta en la que el presidente Luis Abinader tenía casi unos 50 puntos, Abel Martínez tenía 30 y pico, y Leonel Fernández 22. El PRD no se midió. Sin embargo, ellos están tratando de lograr cuantificar o calificar a esta gente que están desencantada de sus propios partidos, que están como muertos, como no vamos para parte, no vamos, y entonces quieren hacer esto. O sea, lo hacen hoy ni siquiera estaba previsto, esto no estaba previsto, esto se armó, y tienen que darle las gracias porque tienen tremendo armador, que es el señor José Fran. José Fran es buen armador cuando está en el gobierno. Sí, pero no es lo mismo que tú armar desde afuera. Ellos le han puesto en la mano a José Fran. José Fran ha sido un desarmador, perdóname. Pero si lo armaron hoy, no ha sido el mejor día porque el país está en tormenta. Exactamente. Anunciar eso hoy es un fiasco. Fue un error. Lo que pasa es que quisieron aprovechar esta encuesta, quisieron, tú sabes, tomar el escenario para poder, y tú verás lo que va a salir de ahí. Por eso el patrón no dijo tantas cosas como nosotros quisiéramos. No, y que no debe. Pero no debe. Él se manejó bien. Yo lo puyé para ver si vota. Hay que verse en el pellejo de él. Sí, pero no. Pero tampoco es que ese anuncio es tan grande como lo que la Mira, si hay algo que podría ser trascendental en ese anuncio, no es ni siquiera que ellos se unan para contrarrestar. ¿Por qué? Porque de esa unión va a salir, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, tómenme la palabra, va a salir una gran desunión. ¿Por qué? Porque van a sacrificar, ellos van a anunciar allí a quienes van a beneficiar, pero también tendrán por default que decir a quienes van a sacrificar. O sea, y todo el que se sienta sacrificado en 3 partidos minoritarios, los 3, ni va a respetar, ni tiene disciplina, y va a buscar a ver quién le patrocina. Claro. ¿Y quién puede patrocinar? ¿Quién tiene las ambulancias para recoger esos muertos? Lo que pasa la puede recoger el Partido Revolucionario Moderno, que después no digan que el Salto de Garrocha y que sé yo qué, que el partido, porque eso es así. Pero ¿cuál es, y te paso, Roberto, a mi modo de ver, la única importancia que tiene esta rueda de prensa, que insisto debió ser pospuesta para anunciar ese pacto luego de que pase lo de la tormenta, porque si probablemente mañana llega la tormenta, se arropa, se lleva todo lo político. La única importancia es que allí ellos van a firmar un acuerdo en el que el que quede en tercer lugar apoyará al que quede en segundo. Pero eso tampoco es absoluto. Es que no, ni siquiera eso es absoluto. Que acuerden, perdóname Carlos, que si el PLD quedó en segundo lugar, Leonel lo va a apoyar. O que si Leonel queda en segundo lugar, el PLD lo va a apoyar. Es que ni siquiera eso se va a cumplir. Es que hay que determinar varias cosas, porque hay que ver en qué segundo lugar y en qué tercer lugar. Porque si tú y yo quedamos, tú lo que me para la segunda vuelta. Por eso, exacto, sí, pero si tú lo que me llevas son 5, ¿qué vamos a hacer? No, y que tú nunca verás un PLD llevando de nuevo a Leonel Fernández
como al candidato a la gobierno. presidencia. Tú verás que no. Yo eso lo he dicho. Pero es como Tú dice el verás que no. profesor, Bueno, como es- dice Carlos es que- Julio, es que- la oposición está obligada a hacer una alianza. Claro que sí. Aún si ellos se queda y separada. yo pienso que los primeros que saben el riesgo que están corriendo son ellos. Sí. Pero yo no creo ni siquiera lo que sabe. se, Pero que es un se- golpe- que es se un hable golpe de de la impacto lo que- posibilidad, es de un la golpe de posibilidad de un pacto de cara a una segunda vuelta todavía. Sí, No, sí, a mí eso me es parte del parece- pacto de hoy. Pero a mí me parece que ellos se concentrarían más con respecto a las elecciones de las municipales, Sí, fundamentalmente. no, pero Porque- es obvio. Pero óyeme, en lo de hoy se va a afirmar, tengo entendido, según los datos que me No te dieron, deja la intención, por supuesto, fue lo que dije ahorita. No, de intención no, firmado, de que el que quede en ellos, el tercero, va a apoyar al que quede en segundo. Que creo que creo que es una equivocación. No, pero porque ahí- todo ahí- debería Ahí se pueden equivocar los dos, ¿eh? Claro, Se puede equivocar. Se pueden equivocar los dos, Claro tanto el que sí. PLD Se como la puede Fuerza del equivocar Pueblo. si lo firman, pero también se equivocan si no lo firman. Es que sí, una iniciativa. Sí, pero el segundo y el tercero estará entre Fuerza del Pueblo y PLD, no estará en el PRD. Pero claro que Pero, no. pero por eso Sí, mismo es sí, que el PRD, pacto de ellos sí. es que el tercero apoyará al que quede en segundo. O sea, Sí. todos los demás, si son parte de una Ahora, aliancita, también van. Para mí que esto está concentrado con respecto a las candidaturas que llevarían respecto a las municipales en acuerdo PRD, PLD, Fuerza del Pueblo. Ahí es que va a estar concentrada esa discusión en principio, porque todavía es relativamente temprano Ahora, aunque con relación a poli- una segunda vuelta. Aunque Claro, en política muy- puede pasar cualquier cosa, pero yo no sé a ustedes, pero a mí se me hace cuesta arriba pensar, honestamente, ver a Danilo Medina apoyando a Leonel Es que Fernández no lo va a ver. para que pueda ser presidente de la República. Eso no lo va a ver. Y viceversa. Ni al PLD. Y viceversa. Porque es que el sepultador Bueno, del como la PLD política como puede ser de tal, cualquier cosa, pero a mí el se me hace cuesta sepultador arriba. del PLD ha sido Leonel Fernández. Lo que pasa es, señores, Es que ustedes le bueno, quieren Y, echar y la mire, culpa déjeme a- decir una es que- cosa. No, yo no Miren, lo culpo. y déjeme decir una no, cosa, que no es por un asunto personal, ¿eh? No, claro. No es que por un asunto personal, es por un asunto netamente político. Yo Todo lo el veo- mundo sabe que si el PLD vuelve a la presidencia de la República, la fuerza del público desaparece la fuerza del pueblo. No, y Leonel viceversa. sabe que lo aniquila. No, y viceversa. Todo Y el mundo viceversa. sabe que si Leonel es presidente, El PLD que se no hay retira. posibilidad de que los PLDistas puedan seguir aspirando. venga acá. Porque Sí, va no, Leonel 8 años y después de los 8 años de Leonel viene el hijo de Además, se Leonel. muda el PLD para la fuerza del pueblo. pero no podemos leer la Sí, política claro, de esa eso se manera. trata, de No, leer. Por lo siguiente, miren, yo pienso que lo difícil estaba en que ellos se sienten a hablar de la posibilidad Y de se una sentaron. alianza y se sentaron. No, hablarse no es difícil. Ese Se senta- municipal. Eso era lo difícil. Eso No, es menos. es que si te une una cosa, porque Carlos, en no, política, Carlos, cuando no. uno trata de convencer, tiene que hablar en función de intereses. Carlos, pero eso no era de difícil. razonamiento. ¿Por Lo qué mismo eso que no tú era hagas 5 difícil? alcaldes Porque y es yo un 4. no es tan difícil eso porque tú sabes que eres un tipo que ha vivido en esas intríngulis, que ha sido permanente esas discusiones Lo entre difícil es ellos. lo otro. Pero ¿por qué no ha sido difícil? Porque es que a los dos le conviene. Entonces, cuando una vaina nos conviene a los dos, Eso- por más vueltas que demos, eso viene. Entonces, Eso es para congresales, otro no, municipales, lo otro no. pero para las presidenciales, cuando está en juego tu cabeza o mi cabeza, habría que ver el nivel de De- cómo le conviene o no con respecto al escenario que se presente. pero eso es lo que estamos No, diciendo. bueno, eso es. Es decir, uno no todavía es muy temprano. Ahora- Por ejemplo, ¿cómo tú veías antes que Leonel Fernández, cuando dijo es para afuera que van, favoreció con eso al PRM, en este caso a Luis Sí, Abinader? pero mire, profesor. pero su meta fundamental era que el PLD perdiera. Mire, Pues profesor, mire. exactamente. Sí, pero por Bueno, un por- asunto, ¿por Mire, qué? profesor, Porque mire. si el PLD ganaba en ese tiempo, de Leonel no se estuviera Pero hablando. precisamente perdóname, por eso que tú acabas de decir, perdóname, es que el PLD no le puede dar el lujo de apoyar a Leonel. No, pero- espérate, que yo te escuché. Tú acabas de dar en el clavo. Cuando Leonel dijo es para afuera que van, no fue para beneficiar al PRM, sino para hundir al PLD. Ahora, pero Y el PLD, así como tú lo reaccionas, lo reacciona, el PLD también es el cerebro que lo reacciona. Pero comenzando por es que el Danilo. escenario cambió Pero- totalmente. pero yo- es Bueno. que no es lo mismo las elecciones Sí, sí, pasadas pero- que estas nuevas estamos elecciones. Cambia el escenario, No, pero no cambia yo esa creo que estamos realidad. desviando. Totalmente. No, pero que no Mire, estamos pero hablando yo de quiero escenario. yo quiero ponerlo más fácil, más lógico. Haciendo un ejercicio de honestidad nosotros aquí. ¿Ustedes creen que a Abel Martínez, candidato presidencial del PLD,
¿Le conviene que Para gane nada. Leonel Fernández la presidencia de la República? Para nada. No. Para nada. No, le conviene, perdóname, le conviene ganar él. Le conviene ganar él, pero en una decisión que le toque entre Luis Abinader y Leonel Fernández, Le conviene que gane más Luis. gane pero Luis. perdóneme. A ver qué perdóneme. dice. No es que le convenga o no. Sí. Yo veo a Abel más cerca de Leonel. Yo veo al No, PRD no, cerca de- no. Claro, es más. Óyeme, pero- Si pero- se acerca pero- Leonel, se muere políticamente. Perdón, mira, hay que ver. Si eres inteligente. Perdón. Vamos, si es en términos personales, yo veo una cercanía de Exacto. hermanos. Ahora, si Abel es político, como en efecto lo es, a él lo que le conviene es que Leonel no sea presidente nueva vez. ¿Por qué? Porque él es un Abel que va en ascenso. Tiene como tope el cielo en términos políticos. Ahora, si Leonel es presidente, las Renace posibilidades Leonel, renace de Abel Leonel. se jodieron. No. Es que Sí. no. Leonel, Leonel 8 años y después el hijo de él. A ver, va a ¿Y tener que los esperar otros? 8 años criando a su muchachito hasta que Leonel descanse. Exacto. Pero no es tan lejos. Y yo puedo Ajá. recordar, claro, incluso te digo No está que si la lejos. decisión estaría, no pienso así con respecto a Danilo, favorecer a Abel de parte de Leonel, lo favorecía a Leonel también. No creo. Por supuesto que sí. No creo. Sí, no es tan lejos. La debacle de Leonel Danilo. y Abel en ese La sentido debacle no de es tan Danilo. lejos. que Leonel está- no se va a crear un No es tan harakiri. lejos. Pero claro, no, Leonel. Es más, Bien. Un hombre inteligente. Es ¿Qué más, pasa? Abel, Pero lo hizo, se hizo su propio Abel harakiri era para no una- dejar que el Bueno, pero PLD para no gane. dejar que Abel era ganó. una de las Él figuras. perdió y ganó. Abel era una de las figuras del lado de Leonel. Pero eso no- presidente de la Cámara de Diputados en 6 años. Sí, pero Un él- récord. pero ¿Por él- quién? que son pero, por su cosas. cercanía pero esas con son, Leonel. esas son las mismas razones por las que él entendería que ahora le toca a él que Leonel puede apoyarlo. No necesariamente. Pues, Habría bueno. que ver qué es lo que va a pasar en los resultados Bueno, con sí, respecto pero, a los numeritos. pero estamos haciendo análisis, Carlos. en los resu- y eso- los análisis eso- es lo que cada uno. Eso es vital. Claro. Los resultados de febrero Claro. son vital para saber dónde Para va- saber No. de cara a Todo a lo las que hemos sorpresas. dicho aquí está supuesto a resultados y a lo que resultados varíe. de Está- febrero. todo lo que hemos dicho aquí tiene que ver hasta con Sí, el pero ciclón no, de mañana. pero no, Exacto. Ahora, no simplemente los nosotros resultados. tenemos- No simplemente los resultados. El cómo de esos resultados. Claro, ¿de quién? más que los Ahora, ¿Cómo resultados de en esos- sí mismos. exacto. El cómo Ahora de esos yo he dicho, resultados. y lo vuelvo a repetir, lo sigo repitiendo, la meta tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo Es asumir el es, poder. perdóname, es que el PRM no se vaya en primera vuelta. Claro. Porque si se fue en primera vuelta, se acabó el juego. Pero obviamente. Hay que recoger los bates. Pero- Sí, pero ¿a quién conviene más? Eso es porque en política no es a quién conviene, sino a quién conviene más. Exacto. ¿A quién conviene Sí, más? exactamente. Nunca se dio. Si gana Luis Abinader, políticamente Abel sigue gravitando y sigue creciendo. Si gana Luis Abinader, Leonel Fernández desaparece políticamente. Claro. Es que Esta es es su- que nosotros Porque ya- Pero puede seguir Eso se creciendo su partido. Digo, lo que yo estoy diciendo no es palabra de Dios ni es no, matemático. no cree lo que uno cree. lógica. Sí. no puede hacerlo por lo siguiente. Mire, todo el mundo pensó que en el 78 cuando Ahí me va con salió- Balaguer. No, claro. Es que no es lo mismo. Pero Tú dijiste que- ahorita que pero las circunstancias no si son usted las me mismas. permite ahora, Ajá. licenciado, si No, usted lo me que lo pasa es permite que ahora- pues entonces las circunstancias Pero no me Lo que pasa es que en política 2 por 2 no son 4. Eso lo necesariamente. dijimos. Entonces, miren, cuando Balaguer se fue en el 78, se fue y todo el mundo pensó que no había ninguna, pero ninguna posibilidad de ser presidente. Ninguna. Y sin embargo, mira qué ocurrió. Pero oiga, ¿qué es lo que sucede? El PLD, y ustedes pueden poner lo que ustedes piensen Sí, con pero- respecto al estado que tenía el profesor Juan Bosch, pero se aliaron finalmente el Partido Reformista y el PLD, Sí. que ideológicamente estaban más lejos que el PRD y el PLD. Sí, pero- Eran los que estaban más cerca ideológicamente. Pero, Carlos, eso no significa que eso ocurre cada vez. No. No, por eso, Por eso- pero por es que las cosas cambian, por eso te digo. Pero por eso mismo, no solamente cambiaron esas circunstancias perdóname, que dependían en ese entonces de lo que diga Balaguer y de lo que diga Juan Bosch. Ahora no es necesariamente lo que diga Danilo No, y lo ni que lo que diga diga. Es que la Leonel. política es Porque- demasiado cambiante. Pero eso es lo es que tú que tienes un estamos escenario, diciendo lo mismo. hoy tú tienes un escenario, hoy, dentro de un mes tú tienes otro. Es más, hasta el manejo de una Sí, pero- crisis. pero- estamos diciendo lo mismo. Pero el Pero escenario, al final, el escenario que estamos planteando no es cambiante, en el sentido de que lo dijimos. Ojalá que Sí, el sí, gobierno... En el sentido de que dijimos, por ejemplo, Es cambiante. no es Pero cambiante, vamos a porque mire, escúchalo. no es cambiante. Abel Martínez quiere ser presidente de la República, ¿verdad? y quiere crecer. Quiere crecer. Entonces,
si hacen ese pacto y queda en segundo lugar la Fuerza del Pueblo a la presidencia de la República, Leonel Fernández? ¿Qué pasa con Abel? ¿Qué Desaparece. pasa con Abel? Es que no pueden plantearlo ¿Qué de pasa esa con- manera. Pero es una Lo que pasa- posibilidad. posibilidad. Claro que Tú podemos, tienes toda Carlos. la posibilidad de Exacto, como el anuncio plantea- aquel. posibilidad. plantéalo tú Está a dentro como de tú Tienes la crees que todas se las puede. posibilidades. Ahora, Bueno, yo pero- digo que habría que esperar, en primer lugar, cuáles serían los resultados de esta alianza de cara a unas municipales para empezar. Y dependiendo de esos resultados, No, no. entonces sigue el pero- esquema. Es que lo que Pero, yo estoy Carlos diciendo, Julio. lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con resultados. Claro. Lo que yo estoy diciendo de que Danilo Medina no va a apoyar a Leonel Fernández para que sea presidente de la Pero República. además, No tiene que ver tú no con puedes resultados. ser tajante Bueno, pero yo así. estoy diciéndolo yo. Pero es lo que él Ah, piensa. es lo que creo yo. Sí, él Es lo que puede. él Lo que cree. creo yo. Sí. Y Bueno. lo vamos a ver. Bueno, créelo, pero. Y no es verdad pero, que ¿cómo Leonel decir? Fernández, Como Leonel mi Fernández va a amigo permitir tiene más frío que un palo seco. que Abel porque sea no tiene presidente relación. Danilo ahí. Tú en el PLD. Tú sabes hasta lo que yo me atrevería a decir. Que todo depende hasta del Ministerio Público Independiente, esas alianzas. Entonces, No meta al Ministerio no, Público. en entonces, ¿qué no, pasa? ¿Sabes es por qué que tiene dice que eso? meter ¿Sabes por el qué dice tema. eso? No, Tiene ¿sabes que por qué meter dice ese eso? tema sí, también. no tiene que meterlo. No, tiene que meter ese pero tema. espérate, ¿por qué yo digo No. que no tiene que meterlo? No. Porque desde el segundo en que el Ministerio Público Independiente se meta en eso, ya sabremos que no es Ministerio Público Exacto. Independiente. Pero, oye, ¿qué es lo que Pero pasa? cuando ella habla del Carmen Ministerio dice Público, eso. No, yo sé por dónde ella lo Carmen dice. dice eso bueno. porque... Por eso mismo. Carmen dice eso Si porque... lo mete, entonces no No, pero tendríamos. Carmen dice eso Sí. porque hace unos días que viene eso y que hay gente que están estratégicamente hablando de eso. Hablando, Pero eso no tendría sí, sentido, Pero ¿eh? hay gente que Eso lo no está tendría hablando, pero sentido. óyeme, hay gente que lo está hablando estratégicamente para que ocurra y otros para que no ocurra. Pues claro, Porque hay gente que dice que es ministerio, pero es para que no lo llamen. claro. Y Es para como dañar, el cuento del pato, Del del maco. tírame para el agua. Tírame para el agua. Pero- Tírame para la candela. Para- Si el, para la candela. si el PLD hubiese ganado las elecciones, hubiese ocurrido la situación jurídica que se presentó. No, para No Pregunta, señor sabemos. magistrado. Tú ves eso si no podemos saber. Exacto. Pero la realidad te dice que jamás. ¿Por qué? Porque el PLD tenía como procurador una cúpula política. Pero ¿de qué partido pero- era el procurador general? Del CC. Pero ni siquiera Y fue tampoco- jefe de campaña de pero ni tampoco- Cristina. pero ni tampoco la fuerza del pueblo. Ahora, yo Si la pienso fuerza que- del yo pueblo pienso que- tampoco pasó. pero Si yo- fuera Radamés, mi hermano Sí, pero- Radamés, procurador Entonces, general. licenciado Sí, en pero- idioma. Pero yo pienso que no hay que ser un estado de virtudes para saber que no es verdad que si fuera un ministerio encabezado por un dirigente de la base Pero, de cualquier ninguno, partido. exacto, No, exactamente. no, Bueno. olvídense de eso. Pero, Pero vamos a nada, ver, todo- vamos a tener todo lo que- mucha respuesta a esas interrogantes en la Además- medida en que vaya avanzando el déjame decirte proceso. que- Exacto. Además, todo lo que hemos dicho es parte de lo No, que y que- nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y que de el escenario- analizar. Y estaremos Por eso aquí. somos analistas. El escenario político está sumamente interesante. No, y que se analiza lo que ocurre, lo que puede ocurrir, lo que podría ocurrir. Claro. Eso es un buen análisis así. Pues si tú vas a esperar que te lo- pasen que las pase la elecciones cosa para para decir- analizar. Pero además tiene lógica. estamos poniendo elementos que están ahí. No, que lo que están pasa- ahí, que nadie puede obviarlo, ¿eh? Lo Porque que eso pasa- de que la fuerza del pueblo desaparece si el PLD regresa al poder, eso no lo puede obviar nadie. Lo que pasa Y es, lo mismo el PLD si gana la fuerza del pueblo. lo que pasa es que una cosa son los análisis, como decía Adolfo, análisis en el pasado de cosas que ocurrieron, y otra cosa es presentarlo en perspectiva. Pero que es una Y forma de cuando lo- analizar y la cua- perspectiva. Claro, hermano. claro que sí. Ahora, cuando lo planteas en perspectiva, tiene que ser en Bueno, función pero- de una pero serie de precisamente- elementos que te lleven a una Eso es conclusión lo que de estamos- verlo Precisamente de lo que cara está- al futuro. Eso es Precisamente lo que se hemos analiza hecho. la perspectiva. Esa serie de elementos de cara al futuro es lo que nosotros Claro, estamos porque utilizando después que un cada hecho uno. pasa es muy fácil decir. Cada era uno tal a su cosa. manera. Y ahí está. Ahora, lo que no se puede hacer es absoluto, porque en Exacto. realidad No, es absoluto que, no es que en podemos. los análisis, tanto en el pasado como sobre todo en perspectiva, tú tienes que abrir siempre una ventana a la posibilidad e imposibilidad. Claro, por Nunca eso. puedes cerrar toda la Por puerta. eso yo he dicho, por eso yo utilicé de la palabra No de que descarte a mí nada. se me hace cuesta arriba. Exacto. A mí se me hace cuesta arriba. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que pudiera pasar. Sí, tiene Ahora a que mí ser se me así. hace cuesta Oye, arriba. A mí. Pudiera decirse lo mismo que yo, mire, resuelvan ustedes, yo me voy a quitar de ahí. Claro, O sea, yo así me, es. yo me voy a quitar de ahí, resuelvan ustedes, porque es que Mira. las heridas son muy grandes. No, es que son análisis. Son- ah. Pero no Nah, ni siquiera Es por que- herida, es que políticamente. no, olvídese Pero de vámonos, eso, señor. me voy que a- las heridas son grandes, como tú dices, en dos personajes.
en dos personajes, pero no en las dos organizaciones. No, depende, No, Carlos. no, En todo aquel que dejó de ser no, ministro claro. porque fulano se fue, Claro. le echa la culpa No, hasta que se muera. Todo aquel que mañana le van a quitar su No lo candidatura, vean pero así. escúchame, para dársela a alguien, va a tener Pero su además hay grado de otro culpa. elemento claro. Hay un ¿Por qué ministro que existe está la preso, fuerza le del echa la pueblo? culpa a Leonel. La fuerza del pueblo existe porque está Leonel. Quítenle a Leonel la fuerza del No pueblo. hay fuerza del pueblo. PLDistas y Fuerza del Pueblo Para no que vean si es están Fuerza del Pueblo. lejos. No, pero nadie ha dicho que está lejos, bueno, Carlos, ok. pero que pues, están tan cerca que estamos analizando Exacto. que se van a Están hacer. tan cerca que ahora van a la hacer cosa. una alianza Ellos municipal. están tan cerca que se Eso van es a lo hacer que para hemos la- dicho. cerquita. Ellos están tan cerca que a las 4 están. Pero eso es lo que estamos diciendo, que van a hacer una alianza. Mire, señores, otro tema de manera breve que yo quiero compartir y está relacionado, bueno, con las lluvias de mañana, con Carlos dice que un ciclón. O No, una tormenta tropical. Una tormenta No, un ciclón. tropical. Pero está bien, ciclón, tormenta o lo que sea, que puede ocurrir mañana. ¿Qué dicen los No, que no, saben de la es materia? ciclón. Los que saben de la materia, ¿qué dicen? ¿Qué es ciclón? Una tormenta. Entonces Sí, los pero que la periódicos dicen tormenta- tormenta, pero nuestro meteorólogo de cabecera dice que un ciclón. No, quiero aclararlo. Quiero ciclón. aclararlo. No, sí, él lo está diciendo porque lo dice el organismo oficial, ¿sí? No, No, que lo ganó Social porque dice existen tormenta. las siguientes categorías. Miren, cuando ya tiene denominación, incluso tiene el nombre de la tormenta, ¿cómo se Sí. llama? ¿Cómo se llama? Franklin. Franklin. ¿Tiene nombre? Sí, claro. Es, del año. óigame bien, es ciclón tropical. Bueno, Lo que no Está es bien. huracán. está bien, miren. No, cuando es huracán es cuando pasa de cierta Es velocidad. que todas las tormentas Claro. son ciclones en de hecho. claro. Sí. En principio, claro. pero, En se ese le, sentido, pero correcto. se le cambia el nombre a huracán Sí. dependiendo de la, De la magnitud. categoría, La con categoría. respecto a la velocidad Pero e bien, intensidad de su viento. Con respecto a eso, yo lo que quiero referirme es que hubo hoy una reunión del gabinete, el presidente de la República, con el comité de emergencia, con todos los equipos. En principio yo creo que es importante eso, que el presidente se haya reunido con todas las organizaciones de socorro para ver cuál es la valoración que tiene cada uno. Pero yo creo, no sé si ha ocurrido, ustedes me dirán, que lo primero que debió hacer el presidente es reunirse con Obras Públicas y con los ayuntamientos para que trabajen de manera mancomunada respecto a lo que viene mañana. Como ya sabemos eso desde anoche, a mi modo de ver, dada la experiencia de las cosas que han ocurrido, sobre todo aquí en la capital, yo entiendo que lo lógico hubiera sido o debe ser que tanto los ayuntamientos como Obras Públicas, con todos sus hombres, con todas sus maquinarias, estén trabajando, quitando los escombros que hay que quitar en los lugares que tradicionalmente son los que provocan los taponamientos y las inundaciones en la capital. Me refiero a donde están las cañadas. En todas esas zonas que están llenas, anegadas de plástico, debería estar desde anoche mismo el ayuntamiento con todas sus palas mecánicas, obras públicas, con todos sus equipos. Eso es lo más importante. Más que reunirse y arengar a las tropas y decir, tenemos disponibles tantos recursos y tenemos tantos camiones, lo importante es que esos camiones estén haciendo ahora lo que van a tener que hacer después si no lo hacen ahora. Me refiero, aquí tenemos cañadas tradicionales como la de Guajimía, cañada de la 800, cañada de la 40, que nos demostraron hace pocos meses atrás que con menos aguas de las que se pronostican para mañana, la capital se volvió un disparate. Hubo un taponamiento que nos dejó una experiencia. Hubo personas muertas, hubo una gran cantidad de vehículos que todavía no sirven para nada. Todo eso pudo haberse evitado si lo que estamos diciendo el gobierno comienza a hacerlo, o las autoridades, el Estado, porque los ayuntamientos no pertenecen al gobierno. En vez de estar reunidos definiendo presupuestos, porque hay gente que quiere pescar en río revuelto, en instituciones del gobierno y en instituciones del Estado, que les conviene económicamente este tipo de tragedia, porque esto abre la posibilidad de que se abran presupuestos de emergencia o presupuestos de urgencia, o que se manejen al margen, y mucha gente ha quedado en el pasado rico con tormentas, con ciclones, porque se permite una serie de facilidades que normalmente no lo pueden hacer. Entonces mi llamado es eso, para que incluso los grandes edificios que se vieron llenos de agua, ¿cuándo fue Noviembre, 4 de en noviembre. noviembre pasado,
Usted sabe lo que ha pasado en algunos de ellos, que no tomaron las medidas. No. O sea, eso que pasó en noviembre, Puede pasar que mañana otra tapó vez. los parqueos de muchos Puede pasar- edificios, puede pasar era mañana como otra para vez. que los dueños de parqueos digan, bueno, tenemos una realidad y ¿qué hacemos ahora? Por si esto vuelve a ocurrir alguna vez. Así es. Pero no lo hicieron. Ese fue Y Adolfo, ahora están viviendo esa misma realidad ante la posibilidad Mira. de mañana, Carlos, perdóname, que viene a una velocidad de 9 kilómetros por hora y una gran cantidad que es casi el cuádruple de lo que ocurrió en noviembre. Mira, Adolfo, Pero no, lo que iba a decir es que, perdóname, Sí, porque está dele, relacionado dele. con lo que dice Adolfo. Y yo tuve ese tema hace como 3 o 4 días a propósito de los últimos aguaceros. No fue categoría de tormenta, nada de eso. Fueron los aguaceros intensos en la parte de la autopista Las Américas y de aquel lado. El desastre que fue. Eso sencillamente dio vergüenza. No importa que sea la acumulación. Por consiguiente, ahora ellos deben colocar incluso equipo en esos lugares. Además de limpiar, colocar equipos en términos estratégicos pensando en que si vuelven unas inundaciones así, puedan sacar la situación de emergencia. Pero a esta Porque hora, ¿no, verdad? Ya deberían eso tiene estar que ahí. ser ahora. Eso da vergüenza lo que ocurrió ahí hace como una semana. Porque sí, pero precisamente esas cosas se dan porque las instituciones no cumplen con el rol que tienen que hacer. El 30 de junio, cuando se inició la temporada ciclónica, como le llaman, yo traté ese tema y dije aquí, que era la fecha propicia para que los ayuntamientos, comenzaron las a limpiar. gobernaciones, se enfocaran en hacer el trabajo que tienen que hacer, Limpiar lo invernadero. en los lugares donde tradicionalmente se producen inundaciones, Claro, sí, desrisque de... totalmente. O sea, entonces Mira, no hay que esperar que haya anunciado una tormenta a mí- para volverse loco. A mí, yo estoy al igual que Adolfo, a mí me llama mucho la atención porque hay que reunirse y se han hecho 47 reuniones en el día de hoy. Pero yo no he visto que vine de la zona oriental hasta aquí, o sea, yo cruzo como la ciudad, como dicen, de punta a punta. Y no he visto la primera máquina, el primer equipo trabajando para eso. Señores, en el elevado hay unos desagües muy pequeños que son los que permiten lleno de- que el elevado se llene de agua, porque los otros días yo decía, Que están pero tapados. ¿por qué Obra Pública no lo abre un poquito más? El ¿Por qué ayuntamiento no? también tiene que ver con Eso eso. es Obra Pública, pero ¿por qué Obra Pública no abre un poquito más si el problema es los pequeños que son y que el agua no pasa con facilidad? Mañana ustedes verán los elevados llenos de agua. Entonces, ustedes Y no verán. es más peligroso que sea en los túneles, porque si es en los túneles ahí sí hay problemas. Exactamente, pasa igual que en los túneles, es lo que dice Adolfo, porque hay que esperar, sentarse en una reunión, si se sabe, si se ha hecho un levantamiento de cuál es la problemática que tenemos, porque verdad, aquí hay un problema grave de drenaje pluvial, pero un problema que no lo va a resolver ni este gobierno ni ningún otro, porque se construyó en base y encima de todo ese drenaje, que ya no, aquí hay sectores que no tienen drenaje, aquí hay sectores que no tienen drenaje pluvial. Entonces, desde esta mañana la CAS se intensificó su comité de emergencia, de hecho lo dio a conocer porque está trabajando en las cañadas, como dice Adolfo, está trabajando en la prevención de ese desborde que se arman y también en la prevención de que la gente no la cruce, porque muchas veces la gente cruza y violenta. A ver la cañada, llevarse las cosas. Exacto, y violenta las reglamentaciones. No, y que no utilicen, la gente debería tener un poquito de conciencia, Carmen, respecto de que cuando llueve no es para que se lleven todo lo que usted quiere que se vaya de su casa. Que usted lo tire De por que hay ahí. una lluvia fuerte, comienzan Usted a sa- tirar de todo. La silla Todo le lo que falta no un quiere en tra- su casa. Usted la silla que le falta un coso, por una Dios. cubeta que usted tiene que se rompió.